Pero el Estado siempre está presente, ¿eh? El día que no está presente, no funciona así. Y esto que yo te menciono de que elimina el carácter de clase del Estado capitalista, para nosotros es, te decía, una herramienta de dominación de la clase capitalista en su conjunto, de la sociedad. Eso para nosotros nos parece muy importante. ¿Qué clase social es la que dirige el Estado? Porque, viste, poner el peronismo. Te dice, las trabajadoras son la columna vertebral del movimiento. Para nosotros, los trabajadores tienen que ser la cabeza de la sociedad por la cual nosotros luchamos. Y en eso la casta de Milei se queda muy corta su cuestionamiento. La casta empresarial no la cuestiona. De hecho, él es hijo, por decirlo de alguna manera, de Eduardo Eurnequian, del Grupo América, que es uno de los principales contratistas del Estado Nacional en relación a los aeropuertos, Aeropuertos 2000. Él surge como un asesor económico de ese grupo, que se enriqueció a costa de los subsidios del Estado. Entonces, ese cuestionamiento, me parece que coincido con vos en que efectivamente logró capitalizar una bronca contra quienes vienen gobernando. Nosotros tenemos que explicar que no va a fondo de los problemas, y para nosotros el problema es el sistema capitalista como tal y quienes vienen gobernando, que responden a la casta que realmente es la que tiene el poder económico en Argentina. Claro, pues si me vas a hablar de la Revolución Rusa de octubre del 17, y nos tenemos que ir muy lejos. Y es a algo, otro mundo nos vamos. No nos vamos tanto a otro mundo. Si vos lo ves en términos históricos... En principio nos vamos a un mundo donde esa revolución derrocó un zar. Claro. Cosa que hoy sería impensada, es otro mundo. No sé si sería tan impensable. 1917, Revolución Rusa, Revolución Bolchevique. Hay una gran reacción a ese proceso revolucionario que se da a principios del siglo XX. Y fíjate vos cómo el estado de bienestar, que es el estado que reivindican quienes supuestamente se enfrentan a Milei, aparece como un mecanismo para contener esa tendencia revolucionaria que se estaba dando. El peronismo viene a Argentina para contener el avance de la revolución y que los obreros no compren las ideas de la izquierda, del socialismo, del anarquismo. Se lo dice esto Perón en la Bolsa de Comercio en un muy famoso discurso. Le dice, miren, si ustedes no me bancan a mí y no cedemos un poquito, perdemos todo. Entonces, para nosotros no es esto 50-50, un poquito para los trabajadores, un poquito para los capitalistas. Para nosotros nos guiamos por la lucha de clases. Y aquí hay una clase que oprime a la otra. Debería la sociedad, con el desarrollo de las fuerzas productivas, de la tecnología que hay hoy en día, porque los marxistas, ¿no? Partimos de reconocer el carácter revolucionario que tuvo el capitalismo en relación al feudalismo, desarrollando la capacidad productiva de la humanidad. Pero hoy en día debería estar planteado de otra manera. Los recursos, los bienes comunes de una sociedad deberían estar puestos en función de una planificación económica para que a todos les sobre. Y lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, bajo este sistema, el 30% de la comida que se produce se tira. ¿No es algo absurdo que en un país como Argentina, que produce alimento para 300 millones de personas, haya un 40% de pobreza? Habla de que está funcionando mal. Cristina Fernández, por ejemplo, dice... El capitalismo se ha demostrado como el sistema de mejor asignación de los recursos para la producción de bienes y servicios. ¿Dónde? Esto es un desastre. El mundo es un desastre. El mundo está entrando en guerras. Estamos hablando de una escalada bélica en Medio Oriente. Estamos hablando de cambio climático y de la posibilidad de que la humanidad deje de existir como tal. Tiene el sistema capitalista con los bienes comunes y los recursos naturales. Hay que cambiar esto. Y las experiencias del socialismo han dejado mucho, digamos, en ese punto como puntos de apoyo para construir otro tipo de sociedad. Ahora, producto de la guerra, está subiendo el precio del barril. Y lo que están proponiendo los candidatos a diputados nacionales de Chubut, estoy hablando de Ávila, Gliski, Treffinger, no sé por qué no habla, no sé qué quiere, es quitar las retenciones a la exportación. Mientras la gente se está cagando de hambre, están proponiendo que las petroleras paguen menos por exportar en dólares. Entonces, si vos me decís, ¿cómo se sintetiza la propuesta de la izquierda? Que no paguemos la crisis lo mismo de siempre. Y lo mismo que siempre pagamos las crisis, nos tenemos que organizar políticamente para rebelarnos. Pero por izquierda, no por derecha. Entonces, este es un escenario muy interesante y muy desafiante para la izquierda. Así como te dije, hicimos una mala elección. Si vos tenés por un lado un tipo que es un derechoso y es un fascista como Milei, yo creo que Milei es abiertamente un fascista,
No hay un movimiento fascista en Argentina todavía, pero Milei y Villarroel son fascistas. Y vos tenés un peronismo y un kirchnerismo que ya no puede aspirar a representar ningún tipo de interés popular con Massa como candidato, que tampoco sabe qué te toca cuando... Cualquier cosa vinculada a Massa es pasible de panquequismo. Digamos, no sabes qué te toca cuando vos elegís a Massa. La izquierda tiene que levantar cabeza y tenemos que crecer. Y eso viene pasando. En Chubut sacamos un legislador provincial. Es histórico. Claro, por primera vez en la historia. Santiago Vasconcelos. Y va a ser la única oposición a Nacho Torres en la legislatura. Porque está haciendo acuerdos con todo. Está incorporando su gabinete peronista. Ya está hablando con los legisladores de Trefinger. La única resistencia frente a lo que se viene en Chubut va a venir de la banca del Frente de Izquierda. Porque hubo muchos trabajadores, muchos luchadores de la provincia que la vieron como un canal de organización para justamente presentar una alternativa. Eso es lo que queremos replicar en el Congreso. Y mi campaña también, y esto yo lo dije de entrada, además de justamente el objetivo de obtener una banca, que sería muy importante e histórico para la izquierda en Chubut, nunca Chubut tuvo un diputado de izquierda, tiene la función de denunciar y visibilizar cosas muy graves que pasaron en esta provincia, que no te la van a decir el resto de los candidatos, o por lo menos no la van a subrayar con el énfasis que lo hacemos nosotros. Y te comento algunas. Y de ahí nosotros consideramos que tiene que surgir la fuerza para construir una alternativa política. Acá murieron 2 maestras en la provincia de Chubut, Jorgelina y María Cristina, producto de que el gobernador no le pagaba los salarios y estaban protestando en Rawson y vinieron y murieron en la ruta en la altura de Uscundum. Eso se podría haber evitado. Ese mismo día el gobernador se aumentaba el sueldo. Eso es muy grave. Acá hubo uno de los candidatos, que es Loma Ávila, que le mandó una patota en 3 y 26 a los docentes que estaban reclamando porque no le pagaban el salario. Yo estaba ahí, junto a algunos colegas. Y eso no terminó en una tragedia de milagro, con la zona liberada que dejó Federico Mazzoni. Acá mataron a Alejandro Tino John, un vecino de Lago Pueblo, el grupo Geo, de un tiro en la cabeza. Una persona con problemas de salud mental. Había una orden de un juez que decía que lo tenía que atender personal especializado de salud mental y le mandaron a 20 tipos armados hasta los dientes y lo mataron de un tiro en la cabeza. Acá hubo muchos casos de gatillo fácil. Lautaro El Ave, Huichulef entre Leu. Acá hubo 40 denuncias de violencia policial durante la pandemia. Acá hubo una represión brutal de un gobierno que intentó meter la megaminería por la cabeza a la gente, pasándose por encima de 20 años de historia. Y hay denuncias de violencia policial que todavía no tienen lugar en la justicia. Todo eso tiene que estar puesto, digamos, sobre el tapete. Y una cosa más que tiene que ver con, y es muy actual. César Trefinger, que todavía no sabemos si es un negacionista de la dictadura o no, como Javier Milei y Victoria Villarroel, tiene que, por ejemplo, dar explicaciones. ¿Viste el dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Francisco Neto es el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, de Carolina Píparo. ¿Francisco Neto es el abogado de nivel Dios? Y es fue el abogado de los hijos del poder. Por un caso de violación grupal en Playa Unión de 2012, conocido como La Banada. Sí, yo digo el abogado de nivel Dios porque es se lo conocido en redes sociales, por algunos sí, memes sí, y qué sé yo. Por sí. si alguno se lo perdió. Male Machi, Del Villar y Quintana. Esos son los hijos del poder que defendió este abogado. Esa es la gente con la que te estás juntando y esa es la fuerza política por la cual tenés que dar explicaciones. Milei está hablando de privatizar los ríos y cedérselos a las mineras. Y Trefinger habla de que está y levanta la bandera del no es no, de la megaminería. Todas estas cosas se tienen que saber. Sí. Ahora incluso está circulando gratis. Está liberado porque lo pedía mucha gente, me escribió mucha gente que está haciendo investigaciones y lo tiene como material de consulta ya de historia reciente. Y eso es un orgullo. Desde ya yo pude conocer un montón de gente que no conocía recorriendo la provincia con el libro. Me invitaban a las mismas asambleas, digamos, eran organizadas y eran espacios donde había mucha gente que se juntaba a hablar de un tema que habían vivido de una manera muy traumática. Y a mí esa experiencia de recorrer la provincia y hacer las presentaciones del libro fue lo que me decidió a presentarme como candidato. Porque la pregunta que estaba ahí, latente y surgía en todas las presentaciones, era si la dirigencia política hizo esto y nos cagó como nos cagó y nos quiso vender el agua, ¿qué hacemos? Tenemos que construir alguna alternativa. Esos días, en diciembre de 2021, se cantaba que se vayan todos. Fíjate cómo que se puede cantar que se vayan todos en una lucha
en defensa del agua y contra la megaminería, o en el búnker de Milei cuando gana las PASO. O sea, hay una tendencia a la inconformidad con el sistema vigente que nosotros apostamos y por eso si yo voy al lugar que tenemos acá enfrente, que es de préstamo, a pedir plata, no me van a preguntar qué voy a hacer con la guita. Me la van a dar y me van a decir págamela después. Entonces, si yo después de esa guita me la timbeo, sí. No es que ellos me estafaron y no es que yo tengo que dejar de pagarles. Bueno, pero ahí juega lo que te decía del carácter del Estado y de su legalidad. Y la provincia de Chubut es un ejemplo. Si vos me decís, che, hay que dejar de pagar la deuda. Yo te digo, hoy en día la deuda de Chubut, que la está renegociando Ignacio Torres con Arcioni, es una estafa. Pues se chorearon los 650 millones de dólares. Y vos me decís, ¿cómo la vas a dejar de pagar? Bueno, yo te pregunto... Vamos a lo mismo, Martín. Es una estafa del que la pidió. Está bien. No es una estafa del que te la prestó. Pero yo te digo, ¿por qué es legal dejar de pagarle el salario a los docentes y a los estatales? ¿Dónde está la defensa de la propiedad privada de esas personas? Que necesitaban de su salario para vivir y que en pandemia los trabajadores de la salud no cobraban. Entonces, bajo este esquema y este sistema, las leyes de los estados están puestas en función de defender la propiedad privada de algunos pocos, no de todos. Cuando vos te sube todos los días lo que vas a comprar al supermercado y tu salario no alcanza, ¿no te están robando tu propiedad privada? ¿Por qué no nos planteamos en esos términos? Che, y nos rebelamos contra eso. Y no, la seguridad jurídica. A mí cada vez que dicen seguridad jurídica me agarro los bolsillos. Pero acá me están metiendo la mano en el bolsillo. Nosotros cuestionamos ese tipo de legalidad también. ¿Por qué siempre hay que defender la legalidad de los poderosos? Y cuando ves afectada la legalidad de los que menos tienen, ahí pasa. Un ejemplo de los docentes. Ahora, el gobierno provincial está incumpliendo el pago del Fondo Compensador Nacional Docente, que lo fija en 200.000 pesos. Es la guita que tiene Poder Nación para que sea el salario más o menos, 200.000 pesos, lo que firmó Cetera, es una vergüenza hoy en día 200.000 pesos. Y el gobierno provincial no lo está depositando, se lo depositó el Nacional. Hay una causa penal, la justicia federal se exculpó, la justicia provincial se exculpó. Cuando un docente protesta, le abren causas inmediatamente. Se excluyó, se declaró dijo, incompetente. Esto no es mío. No es competencia mía. No es problema mío. Y si no querés más piquete, no querés planes sociales, reactivar la economía, que la gente le alcance su salario para vivir. Y hay algo que nosotros no podemos ocultar, y lo dijo Bregman en el debate. Medida 1 del Frente de Izquierda, se asuma el poder, es la ruptura con el FMI. Vos decís, el FMI... Es abstracto, como vos decías. ¿Qué le importa al FMI al vecino del barrio Pietrovelli en Comodoro Rivadavia? Vos, cuando te aumentan las tarifas por encima de tu salario, es porque el FMI tiene una revisión trimestral donde te dice qué es lo que tenés que hacer en tu país. Imagínate que a tu casa te caiga un vecino o un grupo de vecinos que te hagan bullying y te dicen, vos no podés pagar el alquiler, Facu, te tenés que guardar esa plata para ponerla en una tarifa eléctrica que te va a ir más cara. Es imposible que vos saques adelante tu familia y tu casa. Sí, igual hay